Pero bueno, amados hermanos, miren, el día de hoy vamos a hablar, y creo que es un tema, creo que demasiado importante como hijos de Dios, pero que en el día a día, con el afán de este mundo, con todo lo que tenemos que hacer, eh, podemos perder un poquito esta sensibilidad de Dios. Entonces, para nosotros este es un tema muy importante porque creo que de una u otra forma es uno de los cimientos de nuestra vida como cristianos para que todo lo que tengamos que hacer para el Señor, y en esto hablo del servicio a Dios, tenga un fundamento sólido, que a la hora que empecemos a edificar eh, por nuestras obras las cosas que tenemos que hacer con el Señor, creo que este fundamento o esto estilo de vida que debemos tener desde nuestra intimidad, creo que va a hacer que todo lo que hagamos sea puro, que todo lo que hagamos sea con la intención de agradar al Señor, que todo lo que hagamos sea con la devoción extrema de que todo lo que estoy haciendo le está agradando a Dios. Entonces yo creo que de una u otra manera todos los que estamos acá, que hemos servido al Señor, que hemos servido en la iglesia, eh, que hemos servido al Señor obviamente en nuestro secreto, porque no solamente el servir a Dios significa estar en la iglesia o en un servicio de la iglesia, sino que hablo del día a día, en mi servicio, devoción a Dios en el día a día. Entonces, eh, el día de hoy, en la mañana, yo tuve un sueño y que este sueño igual yo quiero como profundizarlo finalizando como el mensaje y básicamente yo en el sueño, yo estaba en un campo verde donde yo veía personas, veía un pasto y veía que, bueno, estábamos jugando y yo veía a ciertas personas que yo conocía, que yo conozco, mejor dicho. Entonces, ahí sí. Entonces, yo estaba en este campo mirando, eh, eh, lo siento que estamos aquí acomodándonos. Entonces, yo estaba en este campo viendo a personas que yo conocía, veía algunos predicadores que conozco por internet, personas que conozco en la actualidad, que, que están acá en la iglesia, qué sé yo. Y en un momento el Señor me empieza a hablar en el sueño. Y en ese momento yo veo que por decirlo como una tela blanca, transparente, se pone sobre mis ojos y yo empiezo a ver un cordero, como el cordero que está en Apocalipsis 5, que dice que es el cordero inmolado, y yo veía ese cordero, lo veía con 7 cachos, y veía que sus ojos, que eran varios ojos, que bueno, la Biblia dice que tiene 7 ojos, y lo empiezo a ver, pero como que yo entendía en el sueño que todavía no podía verlo con mayor claridad, sino que tenía que verlo a través de esta tela blanca, que al final, más que tela blanca, era una tela transparente porque yo podía ver. Entonces en ese momento yo me empiezo a quebrantar por solamente contemplar al Señor, contemplar a este Cordero que es Cristo. Y bueno, y el Señor me habló muchas cosas más que en su momento se las voy a comentar. Entonces, cuando yo despierto de este sueño, despierto con un profundo deseo y necesidad de aprender a contemplar al Señor. Y me hizo mucho sentido porque hace un tiempo yo escuchaba a un predicador que se llama Leif Kellan, que él habla mucho acerca del bautismo del amor,
pero él ocupa una frase que me gustó mucho en su momento y me sigue gustando, pero que ahora me empezó a hacer mucho más sentido. Y desperté con esta profunda necesidad de que todo lo que yo contemplo, yo soy lo que me transformo. O sea, todo lo que yo contemplo me voy a transformar. Todo lo que yo miro me voy a transformar en eso. Todo lo que yo contemplo voy a hablar de eso. Todo lo que yo contemplo, mi vida va a girar en torno a eso. Entonces empecé a meditar cómo los apóstoles o cómo en los evangelios, por ejemplo, vemos en Primera de Juan, que Juan está hablando de él y de los apóstoles y está diciendo todo lo que hemos visto, todo lo que hemos contemplado tocante al verbo, eso hablamos. O sea, hay una autoridad que solamente te puede dar Dios a través de la contemplación. Hay cosas que nosotros vamos a aprender por otros y que son muchas, como la iglesia. A veces uno va a la iglesia y nos sentamos acá por Zoom y escuchamos y aprendemos mucho. Y esa es una forma de aprendizaje que Dios tiene para con nosotros. Aprendemos mediante algunas revelaciones que los hombres de Dios o mujeres de Dios o hermanos, hermanas, lo que sea, nos puedan compartir y nosotros aprendemos. Pero también hay cosas que tienen que ser directamente del Señor. Entonces, el apóstol Juan hablaba de él, pero también de los discípulos, que él todo lo que hablaba, que él todo lo que testificaba, era porque lo había palpado, era porque lo había escuchado de Jesús, era porque lo había visto de Jesús. Entonces, el Señor me hacía este sentir de que como iglesia de Cristo, y esto me incluyo obviamente porque somos su iglesia, somos muy carentes a la hora de contemplar al Señor. Como que nos conformamos con un poquito de su revelación, nos conformamos con un poquito de su amor, nos conformamos con un poquito de su poder. Y eso evidencia nuestra falta de búsqueda en el lugar secreto para contemplar su hermosura, para contemplar su santidad, para contemplar su sabiduría, para contemplar su poder. Entonces, ¿por qué les comenté este sueño que tuve hoy día en la mañana? Porque amanecí con este profundo deseo de, como, Señor, ¿qué estoy contemplando? Que no es solamente como, oh, sí, Dios me habló, me impregno de esto y punto. El contemplar a Dios o el contemplar algo me va a llevar en el día a día, en mi vida cotidiana, a generar un estilo de vida. No es que yo vea algo y eso quede así. Doy un ejemplo. Una persona que consume pornografía no es que solamente la ve y se sacia, sino que ve pornografía, se sacia de pornografía, pero en su día a día todo su entorno lo ve conforme a la pornografía. Va en la calle y ve a una mujer con lujuria, o viceversa, un hombre. Entonces, contemplar algo no es solamente algo que yo vi, sino que contemplar algo se impregna en mi vida, se impregna en mis pensamientos, se impregna en todo mi ser y yo voy generando un estilo de vida. Así lo mismo con cualquier otro tipo de cosa. O sea, si yo estoy mucho tiempo en internet, viendo Instagram, Facebook, TikTok, YouTube o todo lo que sea, si yo me impregno de eso, me voy a impregnar de qué cosa? Me voy a impregnar de vanidad, me voy a impregnar de ansiedad, porque empiezo a ver, en el caso de las mujeres quizás, que ven cosas de moda,
del tema del pelito o de la forma de pintarse, qué sé yo. No hay nada de malo con eso, pero ¿qué es lo que pasa si yo empiezo a contemplar eso en mi vida cotidiana? A la hora de que yo vea mujeres extremadamente delgadas, en el caso de las mujeres, voy a generar un estereotipo que cuando yo me mire en el espejo, voy a decir como, me falta, me falta más belleza, me falta adelgazar más, y eso va a provocar en ti, ¿qué cosa? Ansiedad, comparación, falta de un amor propio, genuino del Señor. Entonces vemos que lo que contemplamos, lo que miramos, no solamente queda en nuestra mente, no solamente queda en nuestros ojos, sino que lo que contemplamos se va impregnando en nuestra vida. Y no sé si estoy siendo muy reiterativo con esto, pero es necesario entender esto. O sea, lo que usted ve, lo que usted contempla, eso es lo que usted se va a transformar. Básicamente es eso. Lo que usted no solamente que contempla con sus ojos, sino lo que usted contempla desde su corazón, lo que usted anhela, lo que usted desea, eso es lo que usted se va a transformar. Amén. No sé si me estoy dando a entender. ¿Se entiende? ¿Sí? Súper. Entonces, cuando yo empiezo a contemplar al Señor, por ejemplo, si yo voy con otro ejemplo quizá un poco malo, pero es para darme a entender. Si yo contemplo la murmuración, la queja, la falta de perdón y empiezo a contemplar escuchando, contemplar viendo a otros, contemplar en mi corazón diciendo como sí, tal y tal persona, sí, sí, tal, que aquí, que allá, todo eso yo me voy a impregnar. Entonces, por eso vemos hoy en la actualidad en la Iglesia de Cristo que somos muy murmuradores. Por eso vemos en la Iglesia de Cristo que somos muchas veces, luchamos mucho con la falta de aceptación, con la paternidad, eh, luchamos también con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? No es porque seamos malas personas, sino porque contemplamos o pasamos mucho tiempo siendo instruidos por lo que estamos contemplando. Entonces, el Señor me hablaba de esto y yo se me vino como una ola de historias que están en la Biblia acerca de cómo contemplar al Señor o cómo grandes hombres de Dios contemplaron al Señor y su vida fue transformada y todo eso, pero el Señor me guiaba a leer y de esto se va a basar esta prédica de solamente un texto bíblico. Bueno, va a ser un capítulo completo, pero también va a ser, bueno, uno o dos capítulos completitos. Amén. Entonces, voy a dar otro ejemplo, pero de algo bueno, para que usted se dé cuenta. Cuando uno contempla la santidad de Dios en su secreto, en su corazón, yo le aseguro que usted va por la calle y usted, todo su entorno es santidad. Usted ve a una mujer, en el caso de un hombre, y ve a una mujer quizás provocativa, y usted qué hace, agacha la mirada y le pide a Dios santidad. O sea, lo que yo contemplo en el secreto, al final en lo público, todo mi eje va a estar en eso. Por ejemplo, si usted es una persona que contempla y usted es un hombre de oración o una mujer de oración, una mujer que, que se instruye en la palabra, pero también que lee libros, no sé, de avivamiento. Usted va por la calle y usted ve a un enfermo y usted como está contemplando avivamiento, está contemplando las sanidades, está contemplando los milagros, usted en la calle ve a un enfermo o alguien que está pasando una necesidad y su corazón lo lleva a tener compasión.
o su corazón lo lleva a decir como, oh, Dios puede hacer algo porque Dios lo hizo en el avivamiento tal, o Dios puede hacer algo porque en su palabra Jesús se encontró con esta situación, con una mujer pecadora, con una adúltera, con un cojo, con un ciego. Entonces todo lo que usted está contemplando, usted en lo público, va a ser ese el eje de su vida. Por decirlo de una forma, todo lo que usted contempla en lo secreto va a haber un fruto en lo público. Entonces, si yo, en mi caso, bueno, yo hablo por mí y mi esposa, yo no puedo hablar por usted, pero en mi caso particular, con mi esposa no escuchamos música secular, no lo escuchamos, en mi caso particular. ¿Por qué? Porque yo por muchos años consumí música secular y lo único que logré fue que me impregnara de inmoralidad. No sé por qué. O sea, si escucho canciones de trap o reggaetón, obviamente me voy a llenar de inmoralidad porque son muy explícitos. Pero me di cuenta que para mí y mi esposa, porque lo he hablado con ella, el escuchar música secular, sabiendo yo, teniendo la humildad de obviamente reconocer cómo está mi vida espiritual, pero en mí en particular, que yo sabía que no estaba del todo firme en el Señor, escuchar música secular, que es una forma de contemplar algo, no me hizo bien. De hecho, todo lo contrario. Tenía más lucha en mi carne, tenía más luchas con el tema de la inmoralidad, pero no solamente en la inmoralidad, sino que yo toda la vida sufrí depresión. Entonces la música me producía en mí, aunque amaba al Señor, aunque quería que Él me libertara, por escuchar esas cosas, como que alimentaba la depresión en mí y la inmoralidad. Entonces vemos que en mi caso, que yo no estaba fuerte en la fe, no podía distinguir si eso me edificaba o no. ¿Por qué? Porque como no tenía la claridad de mi vida espiritual, no podía darme cuenta de lo que estaba comiendo, de lo que estaba contemplando, y mucho menos me iba a dar cuenta del fruto que eso estaba dando hasta ahora. Amor, ¿quieres decir algo antes de seguir en el tema? Con respecto a lo mismo, hoy día hablábamos con David y conversábamos lo siguiente, que hay mucha gente que nos dice, mira, yo escucho música secular, para mí no causa un problema, para mí no es un problema. Y yo le decía a David, pero si tú ves el fruto de esa persona, si tú ves el fruto en mí, si tú ves el fruto en alguien, cuando alguien dice, sí, yo escucho música secular, debería ser una persona que está muy apasionada del Señor, que no le cuesta la santidad, que cada vez que vamos a adorar está adorando de los primeros, porque la música secular que ataca tu adoración, tu corazón se contamina, entonces debería, si esa persona realmente no le causa un efecto escuchar música secular, deberíamos estar viendo una persona 100% encendida. Por ejemplo, yo le decía, amor, yo dejé de escuchar música, bueno, escuchaba solamente cuando fui adolescente, pero me daba cuenta que mi deseo no era buscar al Señor. Yo escuchaba esa música y no era, ay, qué entretenido, no, yo sabía que producía un efecto en mí que me desanimaba, que me causaba depresión, que me causaba desánimo. Entonces yo le dije un día a David, amor, cuando nos casamos, nunca en este lugar donde levantamos un altar al Señor vamos a poner música secular. No es ni siquiera para divertirnos, ni para, no, ¿me entiendes? Sino como, si yo quiero ser santo como el Señor, yo no me imagino a Jesús escuchando música secular, diciendo, yo soy el más santo de todos, así que voy a escuchar música secular porque no me provoca nada. Por el contrario, Jesús se apartaba de todo lo que le podía hacer caer. Entonces, cuando yo veo jóvenes, adolescentes, cuando me dicen,
¿Qué piensan ustedes? No lo podemos hacer doctrina. Yo no le puedo a usted prohibir hacerlo, no. Porque usted tiene que vivir para el Señor y el Espíritu Santo es el que él tiene que guiarlo a la verdad. Pero si usted me pregunta, ¿ustedes lo hacen? No, porque no me está ayudando a buscar al Señor. No me está acercando a su presencia, sino que por el contrario, me roba tiempo, me roba ánimo, me absorbe. ¿Y qué termino haciendo? Alejándome de su santidad. Pero si alguien me dice, yo escucho música secular, Tabita, y no me provoca nada, yo quiero verte adorar con libertad en la iglesia. Y ahí yo voy a decir, puede ser que a esa persona no le provoque nada. Pero generalmente toda la gente que me dice, yo escucho música secular, siempre tiene problemas del estado de ánimo. Que sube, que baja, que sube, que baja, que está, que no está, que un día se conecta, que después desaparece, que aparece. Y no lo juzgo, sino que hay formas de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando dice la palabra, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Quién habitará? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su corazón a cosas vanas, que no se ha contaminado con el mundo. Entonces yo le decía, amor, no podemos hacer doctrina de esto, pero es algo tan simple que lo que está contemplando la persona, de lo que tú te estás llenando, es de lo que estás reflejando. Si tú te llenas de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, porque es tu deber, está bien. Pero si en el trabajo, trabajo, trabajo no estás contemplando al Señor, vas a estar afanado, vas a estar cargado, vas a estar denso, vas a estar alejado de su presencia. Entonces, ¿qué es contemplar? David me decía, todo lo que tú contemplas te va a transformar, sea para bien o sea para mal. Yo le contaba a David y le decía, amor, la gente que habla doble sentido, yo casi nunca entiendo sus chistes, casi nunca. Pero hay gente que uno le está hablando normal y se ríe y dice, ¡oh! Y como que se ríe con vergüenza, qué ordinario. Y tú dices, ¿qué dije de ordinario? ¿Qué le pasa a esa persona? Está contemplando la inmoralidad y se refleja. Cuando alguien está atado a la masturbación, a la pornografía, está atado a ciertos tipos de inmoralidad sexual, se refleja, hermano, es un reflejo de nosotros lo que contemplamos. Y se ve, hay hermanos que yo veo que desean a otras hermanas, que se codician. No es el problema que seamos menos santos, el problema es que tú te estás llenando, estás contemplando la inmoralidad y habitas en ese lugar, por lo tanto, ¿qué reflejas? Inmoralidad. Pero si tú te dispones en tu corazón a buscar la santidad, a buscar al Señor, a contemplar su hermosura, ¿qué vas a reflejar? Su presencia, su belleza. Toda tu conversación se torna algo espiritual. Toda tu conversación está llena de Él, porque Él está siendo la fuente. Entonces, amados hermanos, aquí hay que diferenciar algo. Legalismo sería que nosotros dijéramos, ahora en Sol de Justicia, nadie puede escuchar música mundana. De ahora nadie, y empezar a dar órdenes de lo que usted tiene o no tiene que hacer. Y eso, y yo le pido al Espíritu Santo que nunca lleguemos a eso, que el Señor nos libre de ese tipo de control. Pero aquí la pregunta no es, oye, ¿qué se creen que me andan diciendo eso? No, usted está en toda libertad de seguir contemplando lo que usted desee, lo que usted quiera. La iglesia nunca se ha tratado de darle orden a usted de lo que tiene que hacer o no en el secreto. Aquí lo único que estamos diciendo es, usted decida qué es lo que contempla. Si usted quiere escuchar música mundana, no lo vamos a juzgar porque no somos quienes para decirle
lo que tiene o lo que no tiene que hacer o escuchar. Usted haga con su vida lo que a usted se le plazca. Lo que nosotros estamos presentando el día de hoy de la contemplación, el día de hoy, es dejar esto en la mesa. Y el que quiere, se lo sirve. El que no quiere, no se lo sirve. Pero yo le digo algo. Nada ni nadie puede limitar su pasión, su fe, su entrega. Nadie puede hacer eso. Nadie puede limitar su fe, su pasión y su entrega por el Señor. Nadie puede poner un stop a lo que arde en su corazón. Nadie puede exigirle algo a usted si usted no lo desea. Pero también tenemos que ser responsables, que todo lo que hacemos en el secreto se va a ver en lo público. Aunque quisiéramos esconderlo. Entonces no hablamos de legalismo, hablamos de que hay algo mayor cuando uno entrega. No hablamos de deja tal y tal, no, porque el Espíritu Santo te tiene que guiar a eso. Pero nadie puede limitar tu santidad a Él. Nadie te puede limitar a guardar tu corazón. Nadie te puede limitar a guardar tu boca. Nadie puede limitar buscar a Dios en oración, leyendo la Biblia, ayunando. Pero hoy la mesa está servida y para nosotros este es un tema fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si no contemplamos a Dios, si no nos llenamos de Él, si no contemplamos su santidad, su pureza, su inocencia, su sabiduría, su poder, dígame hermano, ¿qué es lo que vamos a entregarle al mundo? ¿Qué le vamos a entregar a nuestras familias si no contemplamos de Él? Imagínense, por muchos años, y yo me incluyo en esto, yo hablé basura de pastores, hablé basura de ministerios. Imagínense ahora, yo soy pastor, líder, hermano, como usted me quiera llamar. Imagínense yo soy una persona que anda murmurando de usted. Y yo empiezo a hablar mal de todos ustedes. Y le empiezo a ministrar de Dios, sabiendo usted que yo hablo mal de usted. Y hablo mal de su familia, y hablo de su carácter, de su forma de ser, de lo que hace o no hace. Y yo soy pastor, soy líder. Y usted me escucha, y hagamos que yo predico todo el año, todos los fines de semana. Y usted me escucha. ¿Qué se va a llenar usted? De basura y de murmuración. Así de simple. Entonces, ok, yo soy pastor, Patricio es pastor, Tabita es pastora, Pablito, Carlito y los que están ahí sirviendo. Y estamos ahí. Y usted no está escuchando. ¿Qué pensaría usted de mí? Diría, oh, este compadre, este tipo, me habla de Dios, pero es un murmurador. Está leudado lo que él habla porque yo lo he escuchado hablar mal de la gente. Entonces, si usted sería así conmigo, y no porque usted me juzgue, sino que usted está diciendo, hay algo que está mal. Él es murmurador y está hablando de Dios. Hay algo que está mal. No me está juzgando, pero usted está evaluando mi vida. Si usted es así conmigo, con Patricio, con Pablo, con Tabita, con el pastor que usted quiera o el pastor que usted está yendo a la iglesia porque quizás usted vino de invitado el día de hoy, lo que sea. Si usted evalúa así y que es lo normal, ¿qué le dice a usted que los demás no lo evalúan así también? Y no porque lo esté juzgando, sino porque uno está diciendo, me está hablando de Dios, pero hay un fruto
que no es por la perfección, porque no estamos hablando de ser perfección, de ser perfección y que no nos equivoquemos. No estoy hablando de eso, estoy hablando del fruto de eso. Entonces, amados hermanos, todo lo que contemplamos, eso somos. Todo lo que contemplamos en el secreto, eso manifestamos. Punto. Porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. Porque tarde o temprano va a salir a la luz. Con una actitud, con una palabra. Por ejemplo, la gente que todavía lucha con los garabatos. Falta que solamente haya un problema muy grave y que se lance con el sablazo del garabato. Y no lo estoy juzgando con el garabatito santo. No lo estoy juzgando. Pero hablo de que a veces contemplamos y no nos damos cuenta que al final es lo que manifestamos. Entonces, amados hermanos, quiero dejar muy enfático esto. E insisto en lo mismo para que se impregne en su mente y en su espíritu. Lo que usted contempla, eso es. Punto. Obviamente Dios, cuando ve a alguien que está luchando y que está buscando al Señor y está buscando, Dios lo envuelve en esa gracia donde, aunque usted luche con eso, Dios es amoroso en envolverlo en la gracia porque Él sabe que usted está en un proceso o estamos en un proceso. Pero esto es fundamental porque Dios nos ha hablado de avivamiento. Dios nos ha hablado de un mover profético. Dios nos ha hablado acerca de lo sobrenatural. Y la pregunta es, queremos todo eso, pero ¿qué estamos contemplando? Queremos profetizar, pero ¿qué estamos contemplando? Queremos orar por sanidad y queremos ver sanidades, pero ¿qué estoy contemplando? Quiero avivamiento, pero ¿qué estoy contemplando? Quiero que la gente se encienda en pasión por Dios, pero ¿qué estoy contemplando? Quiero que la gente sea buena para el ayuno y la oración, pero ¿qué estoy contemplando? Quiero que la gente se meta a estudiar la palabra, pero ¿qué estoy contemplando? O sea, queremos que todos hagan lo que queremos o lo que hay en nuestro deseo, en nuestro corazón, pero no empezamos por nosotros mismos. Entonces, todo lo que yo les comento con mi esposa no es porque estamos idealizando a un hombre o una mujer de Dios, o no es porque estamos idealizando a alguien o a algo, sino porque sabemos que ese tiene que ser el estándar de nuestra vida. Primeramente yo, ¿qué estoy contemplando? Primeramente yo, ¿cuáles son los frutos de mi contemplación a Dios? Primero yo, ¿qué estoy contemplando y qué eso está produciendo en mi forma de hablar? Primero yo, ¿qué estoy viendo y qué está produciendo en mis ojos lo que estoy contemplando? Entonces, amados hermanos, ¿Dios va a hacer su obra? Sí. ¿Dios va a hacer su voluntad en Chile y en las naciones? Sí. ¿Dios va a traer avivamiento? Sí. ¿Dios va a restaurar el mover profético? Sí. ¿Dios va a restaurar todos los ministerios? Sí. Pero ¿qué estás contemplando tú? ¿Qué estoy contemplando yo? Entonces, amados hermanos, esto es hiper, mega fundamental. Porque o si no vamos a caer en lo mismo que lamentablemente todos hemos caído. Que empezamos a mirar a otros. Es que tal, es que tal, es que tal iglesia, es que tal ministerio, es que mi familia, es que mi papá, es que mi hermano. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Pero lamentablemente
dejamos de contemplar al Señor y empezamos a ver cualquier otra cosa en vez de mirarlo a Él. Amor, Sí, antes de que David lea el capítulo que el Señor le entregó, quería comentarles del sueño que tuve en la mañana. Y, y creo que esto es un mensaje para la iglesia. Y justo cuando David estaba soñando, yo estaba soñando. Yo dije, ya, de hace mucho no soñaba y justo sueño esto. Y veo una iglesia muy grande, era un galpón gigante. Y yo miraba hacia el último hermano, pero no alcanzaba a ver los hermanos. En este galpón no había un escenario, no había un púlpito, no había como un lugar alto, sino que estábamos todos a la misma altura. Y yo quería ver al último hermano, pero no lo veía. Y comencé a ver a la gente que estaba ahí. Y veía a gente pentecostal, así con falda larga, hermanos con acordeón. Veía a gente de iglesias con las que yo he pasado. Y veía de todo tipo, bautistas, cristianos. Era como que todos nos reunimos. Y yo sentía en mi espíritu, en el sueño, cuando la observaba, sentía, esta es mi iglesia. Como que ya no la veía separada, sino que la veía dentro de un mismo lugar. Y me llamaban la atención dos cosas, y que me pareció increíble. Bueno, aparte que el lugar era un galpón que no estaba terminado, yo sentía que estábamos en la iglesia que era Azusa. No sé si usted leyó la historia de Azusa. Y era una iglesia que era un galpón que solo tenía unas bancas, quizás no estaba ni terminada. Eran unas paredes así casi de ladrillo, que se veía ladrillo, no había inversión en eso porque era una iglesia muy nueva. Y habían bancas de maderas largas, pero largas, larguísimas. Y había mucha gente. Pero yo veía que había como un desorden, que éramos de tanta iglesia, que cada uno decía como que imponía lo que venía de su iglesia. Entonces los hermanos pentecostales comenzaron a cantar himnos del himnario. Pero ¿sabe qué? En mi corazón con David nos miramos y no sentíamos de ir a pararlos, sino que yo sabía que quien iba a ordenar la iglesia era el Espíritu Santo. Él no me dejaba ir a frenar lo que me parecía incorrecto, sino muy por el contrario. Todos se ponían a adorar de la misma forma, conforme a lo que el Espíritu Santo le estaba dando. Y yo decía, wow, la iglesia no se tiene que controlar conforme a nuestros estándares, aunque todos vengan de distintas doctrinas, iglesias, formas, es el Espíritu Santo quien ordena su iglesia. Y la segunda cosa que me llamó tanto la atención fue que nadie estaba preocupado de tener un lugar importante en la iglesia. Nadie estaba preocupado, a ver, el hermano pentecostal está cantando mal, así que mejor voy a ir a cantar yo que soy más moderno. Nadie. ¿Sabe qué? Yo veía que los hijos de Dios venían con tanta hambre del mover del Espíritu que no les interesaba un lugar, sino que solo querían contemplar su gloria. Por un momento sentí lo que sentían los hermanos que iban a Susa. A ellos no les interesaba ser el anciano, el reformista, el portero, la hermana que pasa la ofrenda. No les importaba eso. Ellos querían llegar al lugar para contemplar la gloria de Dios. Y cuando yo miraba y abrazaba a David y le decía, ¿de dónde salió tanta gente? Y yo veía pastores de iglesias pentecostales que venían con sus hermanos, con sus ropas tan distinguidos, pero a nadie le incomodaba. Y yo le decía, amor, están esperando un mensaje que transforme su vida, que esté lleno del Espíritu Santo. Y no nos encargamos de ordenarlo, usted los pentecostales a un lado, usted, no, hermanos. El único deseo en común que había en la iglesia era, yo quiero contemplar al Señor.
A nadie le molestaron los signos. A nadie. Todos nos pusimos a cantar y recuerdo que fue gracioso porque yo le decía al hermano, cuando terminan de cantar, le decía, yo quiero cantar el Yo te busco, le decía. Y él me decía, ok, pastora, usted va a cantar. Y se ponía a cantar como una ranchera, así como un ritmo nada que ver. Pero hasta eso me parecía deleitoso, porque no importaba la forma, sino que solo importaba que todos teníamos un mismo deseo: contemplar al Señor. No había ofensa, no había envidia, no había, no, es que esto está mal, así que hagámoslo así. Nada. Estaba el Espíritu Santo de Dios en ese lugar, que todos nos uníamos a un mismo sentir sin que nadie dijera nada. Era el Espíritu Santo dándole forma a su iglesia, y Dios con tanta ternura me dijo: esta es mi iglesia. Entonces, cuando despierto y unimos el sueño con David, quedamos tan impactados de que Dios nos estaba hablando una misma cosa de diferentes formas, que fue como: Señor, tenemos que aprender, tenemos que llevar a la iglesia Sol de Justicia a contemplar al Señor. Amor, ahora sí puedes continuar. Amén, amén. Y tomo lo que dice mi esposa por lo mismo, porque por muchos años hemos visto a la iglesia, y hablo de una congregación, como mi lugar donde yo tengo que hacer algo y puedo estar mal con Dios, y no tengo intimidad y comunión con Dios, pero estoy sirviendo. Y al final, esa es la verdadera reforma en la iglesia. No que, no, que se deje de servir, porque obviamente hay cosas prácticas que hay que hacer, como ordenar, limpiar, eh, lo normal que hay que hacer en una iglesia es servir, dar la bienvenida, son cosas prácticas. El tema no es dejar el servicio, el problema es, o mejor dicho, lo que Dios quiere reformar es que yo ame tanto a Dios en el secreto, contemple tanto a Dios en el secreto, que ese amor por Él me guía a servir. No viceversa. No es que yo sirva y ahí voy a amar a Dios, sino que mi amor por Dios es tan grande, hay tanta gratitud, hay tanta contemplación de su santidad, de su pureza, de su palabra, de su vida, que ese amor me guía a servirlo a Él. Entonces, amados hermanos, es necesario hacer un stop en nuestras vidas y decir: Señor, ¿qué estoy contemplando? ¿Qué estoy contemplando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy hablando? ¿Cómo estoy viviendo? Y un ejemplo básico como para que usted pueda visualizar cómo está su vida espiritual, empieza a verse a sí mismo como: ¿cómo está mi pasión por Dios? ¿Lo amo verdaderamente? Porque si digo que lo amo, como dice su palabra, tengo que guardar sus mandamientos. Empieza a meditar, a ver, en el trabajo, ¿cómo es mi carácter? ¿Soy muy impulsivo? Empieza a ver cómo trato a la gente, cómo mi corazón contesta a un problema. Y ahí usted va a poder viendo con la ayuda del Espíritu Santo en qué condición está. Pero amados hermanos, la verdadera reforma en nuestro corazón empieza desde adentro, con lo que estoy contemplando. Amén. Entonces miren, el Señor me hablaba, y este es el versículo que vamos a leer, que está en el capítulo 27 de los Salmos. Capítulo 27 de los Salmos. Lo vamos a leer completito nomás. Y miren, y esto me llamó mucho la atención.
Voy a empezar a leer. Estoy leyendo por si acaso la versión BTX 4. Dice, de David Yahweh, de David, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos para devorar mis carnes, mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 4, y este es el que hace el clic en lo que el Señor hablaba en este capítulo. Y dice, y una cosa he pedido a Yahweh, y esta buscaré. Mire, una cosa que he aprendido, o que aprendí, mejor dicho, de una iglesia que yo asistía, que se iba mucho al original, como que, y creo que es muy bueno. A mí hoy día me fue una clase de eso. Entonces estaba buscando que cuando en la palabra dice, una cosa he pedido a Yahweh, aquí todos hemos pedido algo al Señor. O sea, todos aquí hemos tenido una petición al Señor, como, Señor, te pido. Pero aquí el salmista dice, una cosa he pedido a Yahweh y esta buscaré. Y cuando dice esta buscaré, empieza a dar un sinónimo de palabras o de intenciones cuando dice esta buscaré. No es solamente como, Señor, te pido tal cosa y, y voy a ver un poquito hasta que se cumpla. No, cuando dice y esta buscaré, le da una intencionalidad. Y aquí dice, bueno, en el original, que implica un esfuerzo. Y aquí habla de buscar, de cobrar, de consultar, de demandar, de desear, de hallar, de inquirir, de interceder, de investigar, de rogar, de suplicar, de solicitar y de tratar. Entonces aquí me está diciendo el salmista, le está diciendo, una cosa he pedido y esta buscaré. Y esta palabra buscaré es de la intencionalidad de esfuerzo. O sea, usted le pide algo al Señor, pero el corazón correcto es, yo le pido al Señor e insisto en eso, e insisto en eso, e insisto en eso, e insisto en eso, hasta que se materialice. Entonces, ¿por qué muchas veces no hemos visto lo que hemos pedido al Señor? Es porque simplemente no le hemos agregado esta cuota de esfuerzo, pero no de esfuerzo carnal de decir, oh Señor, yo ayuné y no me di. No, de un esfuerzo de decir, yo quiero esto. Usted cuando se tiene que comprar unas zapatillas y no tiene el dinero, usted se esfuerza en juntar para comprarse. Si usted quiere una casa y no tiene ese dinero, usted es un esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? Si usted está en un trabajo con contrato y todo eso, usted va a pedir un crédito. ¿Y eso qué requiere? Un esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? De ir a buscar y juntar los papeles, de ir a hablar a tal banco, de hablar con tal cosa, de pedir aquí un préstamo, que aquí, que allá. ¿Y qué es eso? Esfuerzo. ¿Por qué? Porque usted quiere una casa propia. Entonces, si usted quiere algo de Dios y usted tiene una petición delante del Señor, usted tiene que insistir en eso. Tiene que suplicar, tiene que esforzarse, tiene que buscar, tiene que hallar, tiene que investigar. ¿Hasta qué? Hasta que Dios conteste esa oración. Y sigue. Y dice, una cosa he demandado a Jehová, o una cosa he pedido a Yahweh y esta buscaré. ¿Y qué fue lo que le pidió el salmista? Dice, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida. Y cuando habla de casa, no solamente está hablando de un lugar físico,
Porque, por ejemplo, hagamos que tengamos una iglesia física en Santiago, en La Serena, en este caso Santa Fe que ya la tiene, en México o donde sea. Usted no puede estar todos los días ahí. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar, porque tiene familia. Entonces, nuevamente me metí como qué significa al final o qué significado, qué implicancia le daba a la casa. Y uno de los tantos significados que tenía la casa de Yahweh era el interior. O sea, Dios, o sea, el salmista estaba diciendo, una cosa le he pedido a Yahweh, esta buscaré, que yo esté en el interior de Yahweh todos los días de mi vida. O sea, que ya no solamente Él esté en mí, sino que el deseo del salmista era de que yo esté todos los días en Él. ¿Me va siguiendo cómo va cambiando la petición? Que no es solamente algo externo yo le pido algo al Señor y vamos a ver qué pasa si es su voluntad, sino que hay un esfuerzo en nuestro interior de querer algo. Y vemos que la petición de David no solamente era estar físicamente en un lugar en su congregación, sino que él estaba yendo más profundo. Señor, yo quiero estar todos los días de mi vida en ti. Y dice, para contemplar su hermosura. Quiero estar todos los días de mi vida en ti, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus deseos, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para poder contemplar tu hermosura, para poder contemplar tu hermosura e inquirir en su templo. ¿Ok? Entonces, cuando yo sentí el día de hoy de dar varios ejemplos de cómo cuando contemplamos al Señor, historias de la Biblia, de cómo grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, que contemplaron al Señor, sus vidas cambiaron. Pero sentí de leer todo el capítulo y cuando termina esta petición de David, sentí del Espíritu Santo que inmediatamente viene la respuesta a lo que David quería en su corazón. O sea, creo que David nos desafía a, a poder ordenar lo que verdaderamente deseamos en nuestro corazón. Creo que Dios, como un buen padre, quiere que le pidamos de todo. Si tenemos falta en lo económico, Él quiere darnos economía. Si tenemos delicada salud, Él quiere que nosotros le pidamos y decirle, Señor, sáname, libérame, ayúdame. Creo que Él se deleita mucho. Pero creo que hay un deleite mayor cuando después de todas esas cosas nuestro mayor deseo o nuestra mayor petición sea contemplar su belleza. Entonces vamos en el versículo número 5 y dice así, y siento yo del Espíritu que Dios empieza a contestar a David enseguida. Y dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tienda y me pondrá en lo alto sobre una roca. O sea, vemos en este versículo cómo David empieza a tener un entendimiento de que Dios lo va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. O sea, entiéndame esto. David pidiéndole al Señor una cosa que es contemplar todos los días de su vida, habitar en su casa, en su corazón, en su interior, todos los días de su vida y contemplar su hermosura. Por consecuencia, dice que porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. O sea, Él por empezar a contemplar su hermosura,
por habitar todos los días en su interior, en su corazón, en su casa, él empieza a tener revelación de que en el día malo Dios lo va a esconder ahí en su tabernáculo. Y dice, no solamente empieza a tener revelación de que Dios lo va a proteger o lo va a esconder en su tabernáculo, sino que también lo va a colocar en un lugar alto, para que él pueda ver todo lo que el Padre tiene para él, pero también en un lugar alto para ver en qué las obras de las tinieblas quieren hacerlo caer y él en las alturas poder ver con claridad el camino donde tiene que caminar. Vamos en el versículo 6 y dice, y mi cabeza será levantada sobre mis enemigos en derredor, y en su tienda ofreceré sacrificios con voz de júbilo. Cantaré, sí, cantaré salmos a Yahweh. Entonces vemos aquí en el capítulo, en el versículo 6, que en David se levanta o se revela un sentido de adoración al Señor, de empezar a ofrecer sacrificios de ofrenda. Empieza a despertar en él los salmos, de decir, sí Señor, yo voy a cantar salmos a ti. Entonces vemos que contemplar la hermosura del Señor empezó a abrir ámbitos en David, como cuál, que en el día malo el Señor lo va a esconder en su tabernáculo, como ofrecer sacrificios, como ofrecer salmos a él. Entonces vemos que se está despertando algo en David por pedir esto, contemplar su hermosura, estar todos los días de su vida en él. Entonces sigamos más adelante y empieza a decir en el versículo 7, escucha, oh Yahweh, cuando clamo con mi voz, ten misericordia de mí y respóndeme. Vemos aquí que vuelvo con lo mismo, por contemplar al Señor, vemos que empieza a surgir en él la necesidad de clamar al Señor. Y cuando uno clama de verdad por algo, es porque de verdad hay una necesidad extrema en nuestro corazón. Aquellos que no claman al Señor, obviamente no los juzgamos por eso, pero aquellos que no claman es porque no han llegado a la profundidad de la necesidad de que Dios haga algo. O sea, si usted ve que su familia hay un problema grave, o sea, su corazón empieza a clamar porque es una necesidad muy grande. Entonces vemos en David que dice, escucha, oh Yahweh, cuando clamo con mi voz. O sea, la necesidad de David de que su clamor fuera tan alto y sea escuchado por Dios. Y dice, y ten misericordia de mí y respóndeme. O sea, él también empieza a tener una revelación de que el señorío, que Dios no solamente es nuestro Padre, sino que también es nuestro Señor a quien tenemos que temer. Que Él no es un osito de peluche que podamos manosear con nuestras manipulaciones carnales, sino que David estaba entendiendo de que Él también era un Señor, el cual Él servía, pero que también era un Dios temible, de que Él tenía que tener misericordia. Amén. Y seguimos abajo y dice, versículo 8, sobre ti dijo mi corazón, buscad mi rostro, dice el Señor. Y él dice, tu rostro buscaré, oh Yahweh. Entonces vemos que en David también se despierta por este sentido de contemplación, de decir, Señor, esta sensibilidad del Espíritu. O sea, el Señor le estaba dando un despertar en su sensibilidad de escuchar a Dios, donde Dios le habla a su corazón y le dice, búscame. Y automáticamente esta sensibilidad de escuchar a Dios, Él dice, ok, yo contesto y yo te voy a buscar, Señor. Entonces estamos viendo muchas cosas de las cuales Dios empezó a despertar en David solamente porque él tenía un mayor deseo. Y ese deseo era
de estar todos los días en el interior de su Señor, en el interior de su Dios, y contemplar su hermosura. Seguimos, versículo 9. Estamos leyendo el capítulo 27, versículo 9. Dice, no escondas tu rostro de mí, ni rechaces con tu ira a tu esclavo. Has sido mi ayuda, y no me dejes ni me desampares, oh Elohim de mi salvación. Aquí David está diciendo, no escondas tu rostro de mí. ¿Quién puede decir no escondas tu rostro, Dios, si primeramente no lo ha contemplado? Nadie puede decir no me mires de esa forma si primero yo no visualizo esa mirada. Yo no puedo decirle a mi esposa, no me mires con enojo cuando ella se enoja por una mala actitud mía. Yo no le puedo decir no te enojes conmigo si primero yo no la veo, si no veo su expresión. Entonces vemos que en David había una necesidad de que la mirada del Señor nunca se apartara de él. ¿Por qué? Porque David contempló su hermosura y no vivía por otra cosa que no sea volver a contemplar su hermosura. O sea, David estaba desesperado por volver a ver el rostro del Señor y que Él no echara su mirada de Él. Y no solamente eso, sino que Él dice, y no me desampares, oh Elohim de mi salvación. O sea, había un sentimiento continuo en David de que Dios era su salvación. Vemos que muchas veces en nuestra vida como cristianos, el afán de este mundo, hemos perdido el valor de la salvación. No hemos acostumbrado tanto a la iglesia, no hemos acostumbrado tanto a lo que es congregacional, que nos olvidamos de la importancia de que Él es el Dios de nuestra salvación. Y perdemos este sentimiento, este deseo de, Señor, me salvaste. Oh Señor, eres el Dios de mi salvación, que me limpió, que me purificó, que me cambió. Y este sentido de pertenencia, de que Él es el Dios de nuestra salvación. Y lo vemos en David, que por pedirle esta cosa al Señor, pedirle una sola cosa, de estar en Él, vemos que todas estas cosas que le estoy leyendo, que están en el capítulo 27 de los Salmos, empiezan como a cobrar valor o cobrar vida. Vamos en el versículo 10, donde Dios desata paternidad en la vida de David, porque dice, aunque padre y madre me abandonasen, Yahweh me recogerá. O sea, vemos que contemplar al Señor también me empieza a revelar su paternidad, porque me está diciendo que aunque nuestros padres, aunque tus padres te abandonen, yo voy a estar ahí, yo te voy a recoger, nunca más vas a estar solo. Entonces vemos la importancia de contemplar al Señor, que también afecta en nuestra paternidad hacia Dios, en nuestra validación. Si nuestros padres, que humanamente son las personas que más nos aman, y nos abandonan, y Dios nos está diciendo, aunque te abandonen, yo voy a estar ahí, yo te voy a recoger, es porque hay un sentido ahí importantísimo de paternidad de Dios por lo que contemplamos. Entonces en el verso 11, ya voy finalizando el capítulo, dice, enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por la senda llana, que significa por la senda recta, a causa de los que me acechan. O sea, el clamor, o sea, el deseo de querer estar en Él, este deseo de contemplar su hermosura,
me hace tener la humildad de decirle, Señor, enséñame tu camino. Ya no quiero caminar por lo que yo creo que está bien. Ya no quiero caminar por mis sueños que están bien, por mis anhelos que están bien. No hay nada de malo en eso. Pero Señor, quiero que tus caminos sean mis caminos. Quiero que tus pensamientos sean mis pensamientos. Entonces David empieza a sumergirse en esto. Enséñame, enséñame, Señor, tu camino. Y guíame por la senda recta, por la senda que yo tengo que caminar. Y aquí en el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos falsos y aquellos que respiran violencia. Yo sentía del Señor cuando David decía, no me entregues a la voluntad de mis adversarios. Yo sentía de parte del Señor que David estaba diciendo, Señor, no me entregues a ellos, no porque yo no quiera compartir con ellos, o no porque los deseche porque sí, sino porque yo no me quiero contaminar con lo que ellos portan. Como sentía del Señor, no me entregues a la voluntad de ellos porque no quiero perder todo lo que tú me has dado. Porque aquí dice que son personas que levantan testigos falsos y aquellos que respiran violencia. Y todos sabemos que aquellos que son testigos falsos y hablan mentira, hablan murmuración, y aquellos que respiran violencia entendemos que son personas que están más propensas a las horas de la carne. Entonces yo sentía del Espíritu que cuando David estaba diciendo eso, era, Señor, no me entregues a ellos para no contaminarme con eso, sino que yo quiero guardar lo que tú me has dado y ser obediente a eso. Amén. Y decía, y con esto finalizamos, creo que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Entonces, amados hermanos, este versículo usted lo puede leer, este capítulo usted lo puede leer nuevamente, pero este es un llamado de atención, pero también una invitación. Si usted quiere ser parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo, y yo no estoy hablando específicamente de Sol de Justicia, yo estoy hablando, si usted quiere ser parte de lo que el cielo va a hacer en esta temporada de la vida, si usted quiere ser partícipe de eso, Dios quiere que usted sea partícipe. La invitación está. La invitación está. Pero esta es una invitación y es un llamado de atención, de decir, ¿de qué te estás contemplando? ¿Qué estás contemplando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás tocando? Porque todo lo que haces en el secreto es lo que vas a manifestar en lo público. No hay otra forma. No hay otra forma. Como decía el apóstol Juan en primera de Juan 1, dice lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, eso testificamos. Ellos no hablaban otra cosa porque sí. Entonces, amados hermanos, si usted no quiere que su vida esté leudada, si usted no quiere que sus dones estén leudados, si usted quiere que su llamado no esté leudado, empieza a contemplar al Señor. Empieza a pedirle al Señor, Señor, una sola cosa te he pedido, una cosa te he pedido, y esta buscaré, que es estar todos los días en ti, y contemplar tu hermosura.
Yo les digo, amados hermanos, el día que empecemos a contemplar solo a Dios, su pasión se va a ir en incremento. Su amor por las escrituras va a ir en incremento. Tu amor por el ayuno, por la oración, va a ir en incremento. No me digan, y yo no quiero decir que contemplo a Dios si no tengo amor por su palabra. Porque si contemplara a Dios, amaría su palabra. Y yo les digo, amados hermanos, a mí me es muy fácil orar, ayunar, hablar en lengua. Pero en este tiempo estoy sumergiéndome en su palabra, como nunca antes. Y no lo digo como jactancia, sino que lo digo como debilidad. Nunca había amado tanto la palabra como ahora. Pero le digo que ese amor no nace de la nada. No nace de la nada. Nace porque empiezo a contemplarlo a Él. Y eso me guía a amar a la escritura. Entonces yo no le puedo decir, yo amo la palabra si yo no veo un fruto de amor por eso. Yo no puedo decir, soy un hombre de oración si primero no empiezo a contemplar a Dios y empiezo a enamorarme de vivir tiempos de oración con Él. Porque antes de llegar a empezar a amar todo lo que Dios me puede ofrecer o los medios que Él me puede hablar, primero yo lo amo a Él. Y desde esa contemplación, desde ese deseo, Dios me empieza a dar recursos para yo poder comunicarme con Él y empezar a entender lo que está en las Escrituras, a entender los sueños que Dios me va dando, las visiones que Dios me va dando, la comunicación que Él me va dando en el día a día. Pero amados hermanos, no podemos contemplar a Dios o no podemos decir que amamos a Dios o amamos su forma si primero no contemplamos su vida, su presencia. Porque todo lo que contemplamos, hermanos, nos tiene que transformar. Y no hablo de perfección, hablo del corazón. Usted puede estar luchando con la inmoralidad, pero hay un fruto en usted que hace que aunque usted está venciendo la inmoralidad, hay una gracia sobrenatural que lo cubre. Entonces no es perfeccionismo, es el deseo de tu corazón. Es el deseo de tu corazón y hay un fruto de ese deseo de tu corazón. Entonces, amados hermanos, no digamos que amamos a Dios y en nuestra vida no hay un fruto que evidencia nuestra contemplación a Él. Y ese fruto tiene que ser visible. Los frutos no son para estar escondidos debajo del piso, debajo de la almohada. Los frutos son visibles. Si tú dices que eres un hombre de oración, va a haber un fruto de eso. Si tú dices que eres un hombre de ayuno, va a haber un fruto de eso. Si tú dices que eres un hombre y una mujer que ama la palabra, va a haber un fruto de eso. Si tú dices que amas a la iglesia, va a haber un fruto de eso. Si tú dices que amas a las almas, va a haber un fruto de eso. Porque todo lo que contemplas, en eso te transformas. Por eso Dios dice que contemplemos tu hermosura, que contemplemos su santidad, que contemplemos su sabiduría. Entonces el día de hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros un profundo convencimiento. Pero esto va a ser para todos aquellos que quieren. Yo siento una invitación en mi espíritu de aquellos que quieren ir más allá de lo que están viviendo.
Y esto no es una invitación forzada, no es una invitación impuesta por hombres, mucho menos por mí. Es una invitación del cielo a invitarte a decir: ¿quieres vivir una vida verdaderamente apasionada? ¿Quieres vivir una vida completamente salvaje en el espíritu? ¿Quieres vivir una vida completamente transformada en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida personal? ¿Quieres volver a vivir las experiencias sobrenaturales que tuviste en un momento, pero con un mayor incremento de gloria? Como que yo siento en mi espíritu una invitación sin límites, por solamente el hecho de decir: Señor, quiero contemplar tu belleza, quiero contemplar tu hermosura, quiero estar todos los días en ti, todos los días en ti, todos los días en ti, todos los días en ti. Y con esto finalizo. Me puse, por el sueño que tuve donde veía el cordero inmolado, me puse a leer Apocalipsis 5 y una de las cosas, bueno, de las tantas cosas que me llamaba la atención, es que en un momento empieza los ancianos, los seres vivientes, los ángeles, empiezan todos a ver que Él era el único digno de desatar los sellos, y en un momento empiezan a reconocer en este cordero, empiezan a reconocer su poder, las riquezas, la sabiduría, y empiezan como a ver en Él que Él era digno de todas esas cosas. Pero lo que me llamaba la atención, y con esto finalizo, que está en Apocalipsis 5, 5:9, y dice: cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Cuando tú empiezas a contemplar a Dios, empiezas a tomarle el valor al sacrificio que Él hizo. Y no solamente te quedas en el sacrificio de la cruz, sino que ese es el inicio. Cuando tú empiezas a contemplar a Dios, le empiezas a dar valor a la cruz, a lo que Él hizo, pero a lo que Él te está transformando. Le empiezas a dar valor a su sangre que te redimió, que me redimió. Pero también no solamente le das valor a su sangre y a su sacrificio, sino que empiezas a verte como Dios te ve. Y te ves como un rey y como un sacerdote. ¿Y eso qué significa? Autoridad. Y empiezas a ver que Dios te empieza a revestir de autoridad, de poder, de sabiduría. Entonces, amados hermanos, contemplar al Señor te tiene que llevar, me tiene que llevar a vivir una vida totalmente diferente y transformadora, consumida en la pasión por Él, consumida por mi amor a Él, consumida por amor a su obra, consumida todo lo que tiene que ver con Él. Por eso dábamos el ejemplo de la música, porque es tanto lo que tú empiezas a contemplar de Dios que ni tiempo te da de otras cosas. Por eso cuando la Biblia dice: todo me es lícito, mas todo no me conviene, para aquellos que contemplan a Dios, siempre van a ir en busca de aquello que les conviene. ¿Y qué es lo que les conviene? Dios mismo. Porque Dios es todo lo que necesitamos.
todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos es su amor. Todo lo que necesitamos es su belleza. Todo lo que necesitamos es su sabiduría. Todo lo que necesitamos es sus caricias. ¿Qué más me va a llenar si no es Dios mismo? Nadie puede limitar tu pasión por Dios. Tu sueño es estar horas orando con Dios. Contémplalo y vas a vivir eso. ¿Quién va a limitar tu pasión? ¿Quieres que nos juntemos con nuestra familia solo a orar? ¿Quién le va a limitar eso? Sí, pero es que hay tiempo para todo, sí. Pero cuando Dios empieza a ser el deseo de tu corazón, sí va a haber tiempo para todo. Sí va a haber tiempo para compartir. Pero si primeramente no cultivo mi pasión por Dios, ¿qué es compartir? Si no contemplo a Dios, ¿qué le voy a ofrecer a mi esposa y mi familia? Si no contemplo a Dios, ¿cómo voy a nutrirme de su amor para yo poder amar a mi esposa como se merece? Si no primero contemplo a Dios, ¿cómo voy a dar a mis hijos lo que se merece? Amados hermanos, este es el tiempo de ordenar prioridades. Contempla a Dios, llénate de Dios, llénate de su amor, llénate de su sabiduría, llénate de sus palabras y luego empieza a manifestar lo que ya hay en ti. Pero si manifestamos a Dios sin primero contemplarlo a Él, solamente van a ser palabras vanas, palabras huecas, que quizás en su gracia Dios las toma e igual bendicen, pero no tienen sustancia de Cristo, no tienen sustancia de contemplación, no tienen sustancia de intimidad y de comunión, no tienen sustancia de su santidad, no tienen sustancia de su pureza, no tienen sustancia de su inocencia, no tienen sustancia de lo que su palabra dice, porque son palabras vacías que están en la mente, pero que no han llegado al corazón a transformar, que son discursos aprendidos, pero que nuestra carta abierta, que nuestra vida misma solamente muestra el vacío de lo que me lleno, de lo vacío que me contemplo. Esta noche es una invitación y siento en mi espíritu que muchos se han sentido confrontados de lo que hemos hablado. Pero yo le digo, amado hermano, esto todo lo que hablamos es porque lo amamos. Es porque queremos que usted llegue a su destino, que usted se transforme en el evangelista que Dios diseñó que fuese, que usted se transforme y camine como el profeta que Dios le dijo que era, que se transforme en el Hijo de Dios, que Dios le dijo que iba a liberar naciones, que iba a sanar naciones, que iba a traer sanidad a los oprimidos, que iba a traer avivamiento. Pero le decimos todo esto porque le amamos y es necesario que si usted va a iniciar algo de Dios, que si usted va a manifestar algo de Dios, que esto nunca se le olvide, que si va a hablar en el nombre de Jesús, sea con una sustancia tangible de que usted contempló a Dios. Y no digo que yo lo haya llegado, yo estoy caminando en eso. Me cuesta, sí. He llegado a eso, quizás no, pero lo anhelo, lo quiero. Quizás usted no está viviendo en eso, pero este es el día que empiece a anhelarlo desde lo más profundo de su ser y deje la excusa, porque Dios nunca le ha pedido tiempo que no tiene. Dios solamente está pidiendo su corazón. Dios no está pidiendo tiempo que no tiene, porque Él es justo y Él sabe
que pasa horas trabajando y que llega tan cansado a su trabajo y que después tiene que atender a sus hijos y a su familia. Dios no está pidiendo el tiempo que no tienes. Dios te está pidiendo lo que sí tienes y que aún así no se lo entregas. Y este es el día donde Dios quiere traer un mayor avivamiento a tu corazón. Un mayor avivamiento a tu corazón. Una mayor reforma a tu corazón. Al tuyo. Al tuyo. Al tuyo. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Dice el Señor. ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? ¿Quién irá por mí? Espíritu Santo, Señor, yo ministro, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, me niego a creer, Señor, que el Evangelio es tan pasivo como lo estoy viviendo. Me niego a creer, Señor, que la vida cristiana que estoy viviendo es todo. Señor, me resigno a eso, me niego a creer eso. Tú moriste por algo mayor y no es que esté desagradecido, no es que sea desagradecido, no es que sea ingrato con lo que tú nos has dado, Señor, pero yo sé, Señor, que tú tienes algo más. Y yo te pido, Espíritu Santo, que esta insatisfacción que hay en cada uno de mis hermanos, Señor, vaya en incremento. Señor, que el amor que tienen hacia ti vaya en incremento. Señor, que su amor por tu presencia vaya en incremento. Que su pasión por ti vaya en incremento. Que haya un deseo profundo de contemplar tu hermosura, de contemplar tu pureza, de que aquellos que luchan con la inmoralidad solamente basta que contemplen su santidad para que sean santificados por medio de la fe. Para aquellos que solamente contemplan al Señor mismo, solamente contemplarlo a Él va a transformar tu carácter, va a transformar tus pensamientos, van a transformar tu familia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, la mesa está servida. La mesa está servida para tus hijos, Señor, los que te pertenecen, los que son tuyos, los que no se van a conformar a lo que están viviendo, a los que se resignan a vivir una vida pasiva en el Evangelio, a los que se resignan a creer que todo lo que saben ya está completo. En el nombre de Jesús, los tuyos, Señor, tus hijitos, tus pequeñitos, Señor, los que humanamente han sido rechazados, Señor, por el sistema religioso, los que han sido vomitados por la religión, por los que han sido, Señor, juzgados por su vana manera de vivir en el pasado, por aquellos, Señor, que han sido quizás inestables emocionalmente y han tenido dones proféticos y llamados proféticos y han sido vulnerados por sus emociones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dales un mayor deseo por tu presencia, que solamente una cosa pidan, que una sola cosa deseen, que es estar en ti todos los días de su vida.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, veo como esta unción que traerá frescura a tu vida espiritual, que traerá renuevo a tu vida espiritual, que no va a ser forzado vivir una vida de oración, que no va a ser forzado una vida de ayuno, que no va a ser forzado una vida de profundizar en las escrituras. Veo como una gracia, una unción, veo como un aceite que empieza a caer sobre las cabezas, y veo que ese aceite es como un aceite azul brillante cayendo sobre sus hijos. Veo que ese aceite cae sobre mi hermana Juanita en el nombre de Jesús. Una unción fresca para profundizar en el corazón de Dios, hermana Juanita. Veo como la aprobación del Señor está sobre sus lomos. Veo como el Señor ha visto su esfuerzo, porque ha sido esforzada y valiente. Pero este es el tiempo que ahora todo lo difícil ya no va a ser con esfuerzo humano, sino que es una gracia, una unción para moverse con naturalidad en la búsqueda de su presencia. Y veo como dos ángeles vienen sobre usted, están sobre usted, sobre su espalda, que van a empezar a traer encuentros del Señor, encuentros del cielo, donde ellos les van a traer regalos y serán gracias, serán dones, serán formas donde usted se va a empezar a mover de diferentes formas. En el nombre de Jesús, esa unción, Señor, fresca, que habilita a tus hijos un deseo desenfrenado por tu presencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sobre Valeria Álvarez, veo que este aceite también está cayendo sobre tus manos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque nunca más será con tus fuerzas, sino que será con mi espíritu. Veo como hubo un tiempo donde sentiste un desierto muy largo, donde en algún momento sentiste los silencios de Dios, pero yo te digo en el nombre de Jesús que este silencio ahora se quiebra en el nombre de Jesús, y que va a haber una comunicación continua por la gracia que el Espíritu Santo está colocando sobre ti, sobre la unción que está sobre tus manos, para que tú sepas que todo lo que viviste, todo el fracaso que has vivido, toda la decepción que has vivido, que todas las palabras que te marcaron y que te dañaron, que todos los golpes, hablo en lo psicológico, que marcaron tu vida, en el nombre de Jesús, incluso esas malas experiencias, el Señor te volverá a traer a la memoria y verás sabiduría, que todo lo que viviste fue una enseñanza para formar el carácter que hoy tienes, la determinación que hoy tienes por su presencia. En el nombre de Jesús, yo desato, Señor, esa unción sobre la vida de Valeria Álvarez. En el nombre de Jesús, ya no será la dañada, sino que será la sanada. Ya no será la traumada, sino que será la niña de sus ojos, que volverá a tener la inocencia que solías tener. En el nombre de Jesús, Dios te envuelve en su inocencia. Ya no tendrás que luchar, ya no tendrás que defenderte, porque el Padre Celestial es quien defiende a sus hijos, y Él es justo para hacer justicia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la unción, Señor, la unción para profundizar en tu corazón de forma fácil, la misma unción que guió al salmista David a desear solamente una cosa, que es habitar en su corazón,
todos los días de su vida. Esa misma gracia que guió a David a desear estar en su corazón, en el corazón de Dios y contemplar su hermosura. Esa misma unción se desata el día de hoy. Se volverá fácil, se volverá fácil, se volverá fácil, se volverá fácil, se volverá fácil disfrutar su presencia, se volverá fácil clamar, se volverá fácil impregnarse de su belleza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú, Señor, estás adornando las partes del cuerpo que son más indecoras, que son más vergonzosas. Tú la estás cubriendo con esa unción. Bakaturi bakaye. Y anamakande bekete bebebesheya. Brikande beshende bekeya. En el nombre de Jesús. Shibakatu shiarana ya niamakande beketeya. Kitamasho kotorobo konde beshe. Contemplamos tu hermosura, contemplamos tu santidad, oh Jesús. Cuando contemples tus ojos, tu vida nunca más será la misma. Si contemplaras tu hermosura, tu vida nunca más sería la misma. Si sintieras y olieras su perfume, tu vida nunca más sería la misma. Eso quiere hacer Dios hoy, no mañana, no en 10 años más, hoy. Akatushi aramai. Trebakande beshende bekeya. Brikatushi bakande bekende be. Brebakatu shibababakatu kutanai. Brekande beshere bekete. Bribabakete bekeya. Briba shobo kondiana makaye. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí sobre el joven, donde dice Carito González, ve un joven. El Señor vuelve. Tienes un corazón tierno, un corazón dulce. En el nombre de Jesús, la vida te ha golpeado, pero la ternura y la bondad de tu corazón sigue impregnado en tu ser. En el nombre de Jesús, Benjamín, yo te bendigo. En el nombre de Jesús, yo desato sanidad sobre tus pensamientos. El Señor me muestra tu corazón que está agrietado por el dolor. No está agrietado, está quebrado por el dolor. Y veo como el amor del Señor viene a cubrir todas esas grietas y todos esos quiebres con oro. Y es un tiempo, Benjamín, donde Dios está sanando tu corazón, está sanando tu identidad. Eres un hombre de Dios. Veo dos unciones sobre ti, Benjamín. La del evangelista y del pastor. Veo que esas unciones están sobre ti, Benjamín. Veo un amor genuino por las personas, por las almas, pero también veo un amor profundo hacia Dios que tú ni siquiera te imaginas. La bondad de tu corazón va a sanar el corazón de tu familia. La bondad de tu corazón, el amor
la ternura que hay en tu corazón sanará y está sanando a muchas personas sin tú saberlo. En el nombre de Jesús yo bendigo a Benjamín. Espíritu Santo, ven con tu fuego dulce a impregnarlo de tu pureza y de tu santidad. Que Él te mire y que Él se mire como tú lo ves, Jesús. Yo bendigo a Benjamín, yo bendigo a este gran hombre de Dios, que no tengo idea quién es, pero sé a dónde va, y es a la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a Benjamín. En el nombre de Jesús, Señor, que se haga fácil. Esta unción se va a hacer fácil. Esta unción va a traer aceleramiento en cada uno de mis hermanos que están conectados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sobre Paulina Martínez, se desata esa unción. Se desata esa unción para que lo profético fluya a un nuevo nivel celestial, ya no solamente a nivel personal en las personas o en ámbitos, sino que veo como esa unción de aceleramiento viene a traer mayor claridad en lo profético. Veo que se empieza a despertar lo profético, pero a ámbitos celestiales. Veo estrategias que el Señor te va a dar para la iglesia de Cristo. Veo estrategias de ayuno, veo estrategias de cosas que tenemos que hacer como iglesia, porque veo como una unción de estrategias se empieza a despertar, pero desde lo profético. Te veo como una atalaya que va a empezar a mirar, pero veo que tus ojos se empiezan a purificar de toda decepción en la iglesia, de toda manipulación que viste en la iglesia, de toda decepción que has visto en la iglesia. Dios te va a guiar a una sanidad tan grande en tu corazón y en tus ojos, que vas a ver esas mismas personas y vas a ver esos mismos problemas, pero tus ojos y tu corazón va a estar tan sano que vas a poder examinarlo todo, retener lo bueno y quedarte con lo más valioso. En el nombre de Jesús se desata sobre ti, Paulina, esta visión profética, aceleramiento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se desata, se desata. Veo como aguas están golpeando mi espalda. Lo siento y lo veo en el espíritu. Veo cómo estas aguas empiezan a traspasarse, que no viene de mí, sino que viene del Señor. Son aguas que se empiezan a fluir sobre ti, sobre tu corazón, sobre tu vida, sobre tus emociones. Son aguas que empiezan a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Esas aguas, déjate llevar por esas aguas del Espíritu que te llevarán a tu destino. Déjate guiar, así como cuando uno nada de espalda y uno empieza solamente a flotar y dejarse guiar. Así mismo en el Espíritu, empieza a dejarte guiar por lo que Él quiere para ti. Deja guiarte al destino que Dios tiene para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, unos minutos más, empieza a orar en lenguas, empieza a conectarse con el Señor, empieza a edificar su espíritu, no solamente orando con el entendimiento, sino que edificando su espíritu, para que su espíritu empiece a pedirle al Señor, al Espíritu de Dios, lo que Él quiere para su vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta unción se desate, Señor, en mis hermanos de México. Señor, dale más determinación,
que esta unción, que las aguas, Señor, se desaten sobre ellos, que todo lo que sus ojos no han visto, ellos lo puedan ver, que todo lo que en su corazón está anhelando, lo puedan ver con sus ojos, que no solamente sea un sueño o un anhelo, sino que ese sueño y ese anhelo se vuelva tangible, que los milagros que ellos anhelan los puedan ver, que las liberaciones que ellos anhelan las puedan ver, que las multitudes llegando a Cristo no solamente los anhelen, sino que lo puedan ver en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se desata ahora, Señor. Se desatan las aguas que te guiarán a tu destino. Se desatan las aguas que te guiarán a tu destino y que te guiarán a contemplar la hermosura del Señor. David, ¿puedo dar una Manadí. palabra para Luis? Sí, Luis, me dice el Señor que todo es posible, que si usted lo quiere ver, Él se va a revelar a su vida. Jesús tal cual es muy sencillo, amoroso, tierno a tu vida. Es para todo esta bendición, es para ti, Luis. Es para ti, Luis. No se bajó de la cruz Él por ti también. El mismo precio de sangre que pagó por mi vida también la pagó. El mismo precio, la misma cantidad de sangre pagó por ti, Luis. Siéntete amado, el Padre te abraza ahora. Él te va a mostrar lo que nunca has visto, porque para ti no es casualidad este momento que estás ahí conectado junto a María Paz. Te ama, grandemente ama tu corazón, ama el ser curioso. Me dice que Él ha hecho a sus hijos diferentes, pero te ama así tal como eres, Luis. Me dice que se va a revelar a ti de una manera grande, grande, grande. Y nadie va a poder decir lo contrario, como dice la Biblia. No sé quién me sanó, como dijo el ciego. Lo único que sé que antes no veía, pero ahora veo. Esa palabra está en la Biblia. Nadie podrá contradecir lo que yo te voy a dar, dice el Señor Luis. En el nombre de Jesús. gracias. El joven que estaba al lado de Carolina, Benjamín. veo un amor del Padre tan grande que quiere abrazarlo. Me dice que desde hoy no te sientas más solo. Él está contigo donde quiera que vayas, te abraza, un Padre amoroso. Un Padre amoroso, ahí está, para abrazarte. Ese abrazo que siempre has anhelado. Ahí está el Padre. Está para ti, todo para ti, está para la iglesia, está para ti, joven. Está para ti amarte, Él te ama, te ama. Ese abrazo incondicional, no te condiciona tu vida, no te condiciona. Dice, si un momento te vuelves hacia mí, ya estoy vuelto, yo estoy vuelto. Te he buscado por montañas, por ríos, me dice, pero aquí estás. No es casualidad que estés conectado, que estés ahí. El Padre tiene un amor tan grande sobre tu vida que nunca lo habías experimentado y nadie va a poder decir lo contrario. Ahí, en tu soledad, en tu muchas veces incomprendido. Pero ahí, en el lugar, en tu cama, en tu lecho que has llorado, has querido cambiar cosas, pero aquí en este día Él te ofrece tu ayuda incondicional y el amor que te ha guardado por donde has andado, te ha librado de muchas cosas, te ha librado. Porque ahí estaba tu mano. Te veo
Te veo por muchos caminos que has andado, pero ahí yo te estaba cuidando. Ahí yo te rodeé. Es un amor incondicional para tu vida. Shakaramaya, Kikamahosu, te ama tanto. Recibe el abrazo del Padre, recibe el abrazo del Padre. Shakatara. Y no nos digas, no me lo merezco, no. Él ya pagó la cruz por ti, Él ya lo pagó todo por ti. Brazo, Solo me dice, déjate amar. Eso me dice, déjate amar, déjate acariciar, déjate hallar por mí. Tiene un tiempo también de revelación, de sueños. Es para ti también, es para todos, es para la iglesia. Es un amor grande. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y antes de finalizar, cuando la palabra habla de contemplar su hermosura, dice esto. Dice contemplar con placer. Dice específicamente tener una visión de contemplar, examinar, mirar, predicar, profetizar, revelar, ver y visión. Entonces, amados hermanos, todo empieza con la quietud y empezar a mirar lo que el Señor quiere mirar. Pero en lo práctico, ¿cómo vamos a hacer eso? Y esto va a ser el mismo ejercicio que hemos estado haciendo en la escuela profética. Y mientras sigue la melodía, tómese, mire, 2 minutos, junte sus ojos y lo único que haga, mira al Señor. Imagínese al Señor. Imagíneselo como usted quiere. Y empieza a contemplar. Y yo sé que quizás suena extraño, pero mira, hermano, cuando anduvimos en la carne, todo lo que pensábamos se volvía tangible. Cuando uno andaba en la carne y tenía pensamientos de inmoralidad, lo más probable es que eso se materializó con un acto. Entonces, amados hermanos, contemplar al Señor también tiene que ver con cerrar nuestros ojos y pensar en Él. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Cómo se imagina sus ojos? ¿Cómo se imagina su corazón? ¿Cómo se imagina el cielo? ¿Cómo se imagina su grandeza? ¿Cómo se imagina su bondad? Así que, amados hermanos, vamos a hacer este ejercicio y fluya en lo que usted quiera pensar de Dios. Acalle sus pensamientos y solo medite en Él. Amén. Así que voy a apagar mi micrófono por unos 3 minutos con esta melodía. Vamos solamente a pensar en Él. Amén.